Porque hace la diferencia eres tú, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. A partir de las 10 de la mañana comienza a ser discutida en sala, en el hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados, la reforma a las pensiones que ya fue despachada desde el Senado. Todos los ojos puestos están en si efectivamente podrá ser despachada finalmente ahora, este mes, y no quedar para marzo. Va a depender mucho de las votaciones y sobre todo lo que ya han advertido algunos diputados y diputadas, tanto de la oposición como del oficialismo. Así que vamos a estar muy atentos a aquello. Solo contarles que en el siguiente bloque vamos a estar hablando con el cientista político y doctor en ciencia política, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Juan Pablo Luna, a propósito de un libro que ha escrito llamado Democracia Muerta. Vamos a estar hablando de la actual situación que vive el mundo, de la llegada de Donald Trump, de los populismos, que es parte además del desarrollo que él hace de su tesis, ¿no? En el libro, señalando que desde hace algunos años el mundo vive obsesionado con el auge del populismo. Cuán lejos, cuán cerca estamos nosotros aquí en nuestro país de ese fenómeno global. Vamos a estar entonces conversando de ese y otros temas con el académico. Pero ahora vamos de lleno a el tema más importante de la jornada, que es justamente la votación de esta reforma en la Cámara de Diputadas y Diputados, y vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional por la región de Ñuble, integra además las comisiones de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, Frank Sauerbaum. Diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Diputado, quiero partir, fíjate, por lo último que nos dejó a todos medios perplejos y que es esta carta que envían las aseguradoras de Estados Unidos al presidente Gabriel Boric, al ministro de Hacienda, advirtiendo que la reforma de pensiones constituye una expropiación a los controladores de las AFP. ¿Qué le parece? Mira, no me deja de sorprender porque vamos a analizar en detalle esa carta y a qué se refiere, porque la verdad que no hay ningún derecho adquirido que aquí se pase a transgredir. Al contrario, aquí el sistema de capitalización individual sale fuertemente fortalecido y no hay ningún derecho que ellos hayan podido perder, ¿cierto?, en esta reforma. Al contrario, lo que pasa es que aquí se aumenta la competencia claramente, se hacen licitaciones de stock, ¿cierto? Se bajan también los encajes para poder justamente aumentar la competencia y disminuir comisiones y hacer un mercado más competitivo. Pero en ningún caso se está terminando con algún derecho previamente establecido y la norma no dice nada de aquello. Por eso es bien sorprendente. Yo no sé a qué se refieren específicamente porque que yo sepa, no hay nadie que tenga un derecho adquirido respecto a las cotizaciones que son de los trabajadores, que no son de las AFP. Por lo tanto, vamos a estudiar en detalle esa reclamación, pero sin duda yo no le veo por ahora así de hora alguno. Claro, es que sabe lo que pasa, diputado, que llama la atención algunos de los conceptos que se esgrimen en esta carta, aparte de la expropiación. Dicen que en representación de inversores de Estados Unidos en el sector de pensiones chileno, bueno, le envían esta carta al presidente Gabriel Boric, pero dice lo siguiente, que el proyecto pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio y que Chile ha sido hasta ahora confiable, ¿no es cierto? Y esperamos que se honre los tratados internacionales. Sí. Yo creo que se pasaron varios pueblos porque o no leído el proyecto, solamente se han dedicado a leer las fake news, porque de verdad, no, mire, yo llevo 8 años en la Comisión de Trabajo. Ya. Llevamos 5 años discutiendo el tema previsional, por lo menos desde que yo soy diputado en la reforma anterior del presidente Piñera y esta. Y nosotros creemos que esta es una reforma que, si bien obviamente no va a dejar contento a todo el mundo, es una reforma que mejora pensiones, pero que también fortalece el sistema de capitalización individual claramente. Entonces, de verdad cuesta entender esa acusación y habrá que ver legalmente si efectivamente hay alguna transgresión de la cual nosotros
no nos hemos enterado, porque de verdad que cuesta entender cuáles son los argumentos jurídicos de esta reclamación. Claro, es que lo que pasa es que ellos ponen atención, tal como usted decía, diputado, en la licitación de stock que se va a producir cada 2 años, ¿no es cierto? Dejar claro también para nuestros auditores y quienes nos ven hasta ahora que se refiere fundamentalmente al gremio que agrupa a 3 dueños de AFP en Chile. Estamos hablando de Principal, que es la AFP Cuprum, MetLife, AFP Provida y Prudential, que es AFP Habitat. Entonces, ahí está el punto, la famosa licitación de stock. Sí, bueno, la licitación de stock está pensada básicamente en poder aumentar competencia, cosa que ya existe hoy día. Hoy día existe la licitación solamente, ¿cierto?, de los trabajadores nuevos, los que van entrando al mercado laboral. Eso se expande a los que ya existen, pero ellos no tienen ningún derecho adquirido respecto a esos trabajadores y por lo demás, yo no sé si se ha leído el proyecto, pero la verdad que la norma dice claramente que tú te puedes negar a ser licitado incluso. Te van a informar de que la licitación se va a producir. Tú te puedes negar a ser licitado o simplemente si una vez que eres licitado y te cambian de FP, tú te puedes volver a cambiar porque la libertad de elección quedó claramente asegurada. Entonces, de verdad, a mí me cuesta entender, yo no sé quién lo está asesorando o si finalmente conocen el proyecto en su detalle. ¿Usted diría que hay una suerte de amenaza velada aquí, diputado? Mire, a mí me parece que hay una desinformación bien importante, porque además esta advertencia, fíjese que se pudo haber hecho hace semanas o meses atrás cuando ya se había empezado a decir y no el último día de la votación. Es bien insólito que el día que lo vamos a terminar de votar, porque hoy día, si se aprueba, efectivamente se termina el trámite, queda aprobado, puede que terminemos en una comisión mixta con 2 o 3 puntos, pero nada muy relevante. Y por lo tanto a mí me parece insólito que se haga esta advertencia, si es que existe efectivamente un argumento jurídico que nosotros desconocemos. Ya, ¿y usted cree que esto podría inhibir a algunos diputados de su sector a votar a favor? No, mire, yo creo que ya tenemos toda una posición tomada, sobre todo los que llevamos años discutiendo este tema y conocemos más bien las negociaciones. Ayer terminamos de conversar lo último con el presidente Rodrigo Galilea, que estuvo en nuestra bancada, explicándonos algunos detalles y cosas importantes para nosotros. Y por lo tanto, yo creo que su reclamo es demasiado tarde, debió haberse hecho en el lugar y en el momento adecuado, si es que había una duda efectivamente jurídica. Ellos podrán tomar todas las acciones legales y hacer los estudios respectivos, pero nosotros por ahora, por lo menos, no vemos ninguna transgresión a sus derechos y por lo demás, le vuelvo a repetir, no son derechos que ellos tengan adquiridos porque son cotizaciones previsionales de los trabajadores y no pertenecen a la AFP. Ya, diputado, vamos a lo que va a pasar hoy día en la Cámara porque quiero preguntarle lo primero, la situación de su partido, porque hubo varios senadores de su partido que votaron totalmente en contra de la línea del partido, que ha hecho además un trabajo ahí el presidente, el senador Galilea, junto con Luciano Cruzco, que de Bópoli, ¿no es cierto?, y el senador Juan Antonio Coloma. ¿Puede pasar ese mismo discolaje, puede ocurrir con los diputados de su partido? Bueno, hay algunos diputados que efectivamente tienen dudas y reservas respecto del proyecto, pero en la medida, fíjese que en la medida que se ha ido conociendo el detalle, hemos ido entregando el detalle artículo por artículo, las minutas complementarias que hemos podido elaborar, las dudas se han ido disipando. Yo espero que sean pocos los que voten, ¿cierto?, en contra o simplemente se abstengan de esta votación, porque mire, aquí lo que hay que fijarse, Digna, es respecto a si esta reforma resuelve el problema previsional. Nosotros tenemos en Chile, yo diría yo, 4 grandes problemas con el sistema previsional. Primero, evidentemente, una baja cotización, una cantidad de lagunas previsionales importantes, la cantidad de expectativa de vida, ¿cierto?, que ha aumentado muchísimo respecto de cuando el sistema se creó, y finalmente los bajos salarios, que con esta reforma poco podíamos hacer. Pero desde nuestro punto de vista, por lo menos los primeros 2 puntos son claramente abordables, establecidos y nos va a ayudar a mejorar el sistema de vida de las personas. Mire, nosotros ayer incluso le entregamos a cada parlamentario región por región a todos los beneficiarios que esta reforma beneficiaría, ¿cierto?, a todos los usuarios del sistema, no solamente de la AFP, sino que también a quienes reciben pensiones de vejez, pensiones de la pensión garantizada universal y otras, para que ellos se dieran cuenta del efecto real que va a tener en la vida cotidiana de las personas. Ahora,
hay cosas que no se cumplen en esta reforma que nosotros nos hubiese gustado que se cumpliera. Por ejemplo, el aumento de la PGU a 250, ¿cierto? Generalizado y al 100% de los chilenos, pero nosotros también entendemos que tenemos restricciones presupuestarias bien evidentes. Pero claramente, si usted me pregunta a mí, yo me quedo bastante más conforme respecto del proyecto inicial. Yo fui, Mina, y nosotros lo conversamos alguna Ya, vez, un sí. opositor férreo a la reforma inicial del gobierno. Y yo no puedo dejar de desconocer ahora el avance que ha habido aquí, muy importante. El gobierno desistió, ¿cierto?, de su reforma inicial, y nosotros hoy día hemos impuesto nuestros criterios. Entonces, a mí me gustaría entender que haya parlamentarios de Renovación Nacional que no se sientan interpretados con esta reforma, porque esta reforma resguarda la propiedad de los fondos, son heredables, es posible tener libre elección, se bajan comisiones, se aumenta la competencia, todas las cosas que la gente nos pidió. Fíjese que la gente nos repetía en la calle todos los días: ¿por qué tengo que pagar comisión cuando la AFP tienen pérdida? Eso se acaba en esta reforma. Entonces, hay un montón de cosas que son consideradas en esta reforma y que yo creo que son positivas y debiéramos tener los votos suficientes. Ahora, siempre van a haber dos o tres que obviamente no van a votar de todas maneras a favor por distintas consideraciones. Más que nada por Claro. una consideración política, porque obviamente estamos a meses de las elecciones y se sienten presionados por algunos que han hecho una campaña desatada en redes sociales. Pero cuando uno va a la feria o al supermercado, gente que no ve las redes sociales, te pregunta, bueno, ¿cuándo aprobó la reforma previsional? Es el tema de los adultos mayores. Entonces yo no sé qué cara le van a poner a estos diputados cuando vayan a tomarse tecito a los clubes de adulto mayor con esta reforma rechazada, supuestamente, si es que ellos la rechazan. ¿Y por qué porque me imagino que se está refiriendo directamente a libertarios y a socialcristianos y a republicanos? A ver, ¿por qué este rechazo absoluto? O sea, para entender un poco cuál es la razón de fondo, diría usted, para iniciar esta campaña de desinformación, tal como usted lo señala. Porque se ha querido marcar un punto de diferencia. Estamos cerca de la elección presidencial y parlamentaria, cuando fuimos nosotros mismos quienes defendimos férreamente la propiedad de los fondos de pensión. Hoy día se ha confundido a la población diciendo, cierto, que este bono de seguridad social con rentabilidad asegurada que nosotros hemos dado y entregado, cierto, como una parte, como la gente coloquialmente lo ha llamado, un préstamo para poder subir actuales pensiones. Han fundado su crítica, ¿cierto?, en que nosotros hemos entregado propiedad de los fondos al Estado, cosa que demuestra un desconocimiento total de la norma. Ese es un bono, ¿cierto?, que es inembargable, es reajustable, es heredable, tiene interés igual a los bonos de la tesorería, tiene garantía estatal. Se va a registrar en la cartola mensualmente, pero además, fíjese una cosa que yo entiendo que el grupo de los libertarios son bien cercanos al gobierno militar. Fíjese que esto es exactamente igual a lo que hizo el gobierno militar cuando emitió los bonos de reconocimiento que se pagan hasta el día de hoy. Fíjese que cuando se terminó el sistema anterior y se establecieron las AFP, se establecieron bonos de reconocimiento que se pagan, como le digo, hasta el día de hoy, 40 años después, y las AFP solo podían invertir los primeros 4 años solo en estos instrumentos. Solo en estos instrumentos que son los mismos instrumentos que nosotros hemos emitido, pero con una garantía estatal mucho más fuerte y jurídicamente mucho más potente. Por lo tanto, de verdad, se aprovechan del desconocimiento de muchas personas y es fácil repetir, ¿cierto?, que estamos renunciando a nuestros principios cuando fuimos nosotros quienes hemos defendido férreamente en la comisión y también en la sala. No, yo creo que se abusa un poco del desconocimiento y que haya 600 hojas que leer del proyecto y las personas, ¿cierto?, se dejan influenciar por redes sociales y por estas fake news que nosotros desmentimos tajantemente. Claro, diputado Sauerbaum, dígame lo siguiente, porque usted señalaba que aquí logramos imponer nuestros términos. Usted dice el sector Chile Vamos puntualmente. ¿Significa esto que esta es una reforma más cercana a lo que Chile Vamos soñó que a lo que la izquierda o la centro izquierda soñó? Bueno, aquí hay un fracaso ideológico del Frente Amplio y del Partido Comunista bien evidente. Y por eso el gobierno ha tenido que dar algunas señales que han generado molestias. Por ejemplo, cuando anuncia que va a presentar un inversor estatal en marzo, sabiendo que no tiene los votos y no hay ninguna posibilidad de que eso se apruebe. Es como cuando dicen vamos a presentar el aborto, cuando saben que no tienen los votos, pero son señales a su sector. Y ellos están tratando de resguardar
de que efectivamente el Partido Comunista y el Frente Amplio lleguen con los votos, porque si no finalmente se puede caer por su culpa y sería el colmo, ¿cierto?, que la reforma sostenida por el gobierno se caiga por culpa de ellos, no por culpa de la oposición. Pero yo creo que aquí hay una renuncia y un fracaso de sus ideas iniciales. No nos olvidemos, Mirna, que es lo que decía el artículo número 1 del proyecto inicial del gobierno. Ujú. Decía, se elimina el decreto 3.500, se termina el sistema de AFP. Eso decía el artículo número 1 en la Comisión de Trabajo. Aquí hay una renuncia evidente porque también hay una realidad política distinta que el gobierno tiene que enfrentar. La gran mayoría, no solamente del Congreso, sino que de los chilenos, quiere mantener su propiedad de los fondos, quiere que el sistema privado tenga un rol y quiere tener libertad de elección también. Y por lo tanto, esos elementos que nosotros defendimos con tanta claridad hoy día se plasman en este Claro, acuerdo. pero por eso le digo, es más cercana esta reforma a lo que soñó la derecha que a lo que soñó la izquierda, digamos en la práctica. Sí, bueno, a ver, Mirna, yo también quiero hacerle un recordatorio porque parece que hay gente muy joven en el Congreso que no se acuerda, pero hace ¿Ya? 4 años atrás, cuando estaba terminando el gobierno del presidente Piñera, nosotros aprobamos 3% a reparto, y reparto puro. No era un reparto como el de ahora que se dice tener un componente de reparto. Esta reforma no lo tiene. Aprobamos 3% a capitalización individual y 3% a reparto. Entonces hoy día que hagan un escándalo porque el 1,5% de los trabajadores se va a un bono con esta serie de características que yo le he dado a conocer, la verdad es aprovecharse de la mala memoria de las personas y de la, digamos, y del desconocimiento que existe de la reforma. Pero de verdad que nosotros hicimos una reforma previsional que tenía elementos que aquí se repiten. Por ejemplo, el seguro de lagunas previsionales es cortado y pegado del gobierno del presidente Piñera. Eso es una Ya. cosa que se aprobó. La mejora, ¿cierto?, que se hace en la industria también, una baja de comisiones, un aumento de competencia, eso también viene del gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, nosotros de verdad nos quedamos bastante conformes con esta negociación porque tiene elementos que para nosotros eran relevantes. Ya, lo último para entrar en o sea, lo que va a pasar hoy día en la sala, en el hemiciclo. Quiero preguntarle, diputado, ¿qué ocurre si empieza esta votación o la separación de las votaciones como se ha señalado, ¿no es cierto? Y entonces Sí. esto tiene que ir a... O sea, ¿qué probabilidades ve usted de que tenga que terminar esto en una comisión mixta y que por lo tanto no se saque ahora la reforma y quede para marzo? Mire, es probable que ocurra porque van a haber tantas votaciones separadas que se van a pedir, Mm. que puede ser que algunas no tengan el quórum. Pero no nos olvidemos de que la comisión mixta se produce por si hay una sola diferencia por el Senado. Entonces, ahora, la comisión mixta también, si tiene pocas diferencias, se va a demorar 1 hora quizás en resolver el problema y no vamos a tener que pasar a marzo. Nadie quiere hacer eso. Y a lo más deberíamos terminar mañana. Si es que hay una comisión mixta, durante la mañana funcionará la comisión mixta y la tarde votaremos, pero yo creo que hay poco ánimo de eso, porque ¿sabe lo que pasa, Mirna? Que si la Ya. izquierda o nuestro sector hace cuestionamiento finalmente del acuerdo, que haga que se caigan normas, finalmente el acuerdo se deshace. Porque que resquebrajan las confianzas y finalmente si ellos votaron en contra de algo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y al revés. Entonces, yo creo que hay que ser prudente con las votaciones separadas que se están pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo votaciones separadas, justamente porque Ujú. estamos convencidos de que los artículos, mire, yo de verdad quiero decirle a la gente que nos está escuchando, nosotros creemos que es mejorable, todo es mejorable, y la discusión nunca se va a cerrar seguramente de este tema mientras el sistema previsional exista, porque lo pasa en todo el mundo, pero sin duda es un texto que nos deja a nosotros bastante más tranquilos que lo que el gobierno había propuesto inicialmente, y nos da la tranquilidad de que el próximo gobierno y los próximos gobiernos, ¿cierto?, tengan que financiarla adecuadamente, que es la gran preocupación que tenemos, porque si usted me pregunta cuál es mi preocupación, es el financiamiento y la sustentabilidad fiscal en el largo plazo, porque un país creciendo al 2% no financia ni esta reforma ni ningún otro beneficio. Por lo tanto, en Entonces, la medida que el país vaya creciendo, vamos a poder financiar estas reformas y otras más. Por lo tanto, el crecimiento económico tiene que ser fundamental en las próximas administraciones. entonces tiene razón la senadora Jimena Rincón, que no votó, porque dice que ella no está dispuesta a votar por un Transantiago precisamente por el tema del financiamiento. Mire, efectivamente, la gran duda que nosotros tenemos respecto a la sustentabilidad fiscal en el largo plazo, pero nosotros estamos apostando justamente a que el país va a recuperar su senda de crecimiento. Nosotros no tenemos por qué crecer al 2% cuando el resto de Latinoamérica crece al 3,5%, es una cosa bastante insólita. El gobierno
no le puso ni una línea en su proyecto de gobierno, ¿cierto?, al crecimiento económico, a la inversión, a la generación de empleo, pero los próximos gobiernos lo van a tener que hacer no solamente para sustentar esta reforma, como le digo, sino que el nivel de gasto que ha ido aumentando. Hay que disminuir la deuda. Y por lo tanto hay que poner el foco justamente en la generación de ingresos. Yo, mira, la verdad que yo tuve muchas dudas y yo fui muy crítico respecto de lo Ya. que del manejo que ha tenido el Ministerio de Hacienda justamente por las proyecciones de ingresos, que no fueron las adecuadas, y por eso hay un temor, pero como le digo, va a ser tarea de los próximos gobiernos también darle sustentabilidad fiscal a esta reforma. Ya, vamos a quedarnos ahí entonces a la espera de lo que pueda ocurrir. Lo último, solamente un detalle, cuando usted dice esto de hablar del inversor estatal, que lo ha planteado el propio ministro Marcel, ¿no? Otros hablan de no cerrar el debate. ¿Qué dice usted? ¿Son solamente eslogans para dejar tranquila a la galería de la izquierda? Mire, el inversor estatal significaría que nosotros derivamos un sistema totalmente estatal, y quiero explicarlo en 2 segundos, porque con la licitación de stock, con el administrador estatal y con el inversor estatal, el Estado tiene lo suficiente como para poder hacerse, ¿cierto?, de todas las licitaciones, porque puede ofrecer una tasa de cotización, o sea, de comisión muy baja, con una espalda financiera tremenda que es el propio Estado, y por lo tanto derivaríamos poco a poco a un sistema, que es lo que en el fondo el gobierno propone, si el gobierno quería eso inicialmente. Y por eso yo ya desde el primer día nosotros nos negamos a que existiera esa alternativa. No están los votos, pero evidentemente es un guiño a los sectores de izquierda para decirle, oiga, aquí no se cierra el debate. Ahora, mira, el debate no se va a cerrar nunca, porque así es la democracia. Seguramente en unos 10 años más vamos a estar discutiendo ajustes a este mismo sistema, o 20 años más, dependiendo de la evaluación que se vaya haciendo. Por lo tanto, decir que aquí se tiene que cerrar el debate definitivamente simplemente no es conocer cómo funciona la democracia y el Congreso. Perfecto. Diputado Sauerbaum, vamos a otro tema. Quiero preguntarle, que sin duda no va a alcanzar a ser votado, pero esta idea de levantar una estatua para el presidente Sebastián Piñera, se ha generado un debate bien a fondo, incluso en la misma presidenta del Partido Socialista, contraria a lo que plantean incluso el senador Insulza a favor de esta medida. Ha planteado que él no tiene la altura moral para hacer, digamos, para que exista una estatua, ¿no es cierto?, en su memoria. ¿Cómo ve usted esta discusión? ¿Tiene importancia ahora? ¿Tiene que ver con que se cumple un año de su muerte? Porque Mm. se ha dicho también que es muy rápido, ¿no? Que este sería el primer caso de un presidente que tan rápidamente se levanta una estatua en su memoria, como decía. A ver, mire, el gobierno no cumplió sus compromisos, porque fíjese que yo mismo, junto con otros parlamentarios, hace casi un año atrás presentamos un proyecto de ley, ¿cierto?, para establecer varios monumentos a nivel nacional, por el rol que jugó el presidente Piñera en el terremoto y tsunami, en la pandemia, ¿cierto? Y luego en el estallido social, sosteniendo el sistema democrático. Por lo tanto, a mí me parecen de muy mala leche las palabras, ¿cierto?, de la presidenta del Partido Socialista, porque si fuera por cuestionar digamos, la vocación, o la altura moral, uno pudiera hacerlo con el expresidente Allende, con una larga lista. De mi punto de vista, el presidente Allende destruyó la democracia en Chile y es culpable de que hayamos tenido el régimen militar. Y por lo tanto, yo ni siquiera le hubiese hecho una animita. Pero nosotros tenemos que evaluar en el largo plazo cuáles son los resultados que dejan los presidentes en el país. El presidente Piñera hoy día es el mejor evaluado en los últimos 40 años, justamente porque la gente lo recuerda por su forma de manejar el Estado eficientemente, poniéndole sentido de urgencia a las cosas, y prioridad realmente a lo que era importante, a su sentido democrático, al rol que jugó en el Senado también. Hace unos días se destacaba la figura del presidente Piñera en la Comisión de Hacienda en el Senado, en donde se puso un cuadro y se le puso el nombre, y se recordaba los proyectos de ley que el presidente Piñera había fomentado, como también esta democracia y los acuerdos que construyó él junto con otros más, como Andrea Alamán, Alberto Espina y otros, que hicieron posible que la transición se hiciera en mejores condiciones. Así Ujú. que yo preferiría que ella estuviera un poquito más de historia, fuera más consciente respecto de sus palabras, porque es presidenta de un partido que es importante en el gobierno. Claro, ella decía que no se puede dejar de lado, no solo ella, lo han dicho otros, que no se pueden dejar de lado sus conflictos de interés, el que permanentemente aparezcan causas como el caso Hermosilla, o el mismo tema del Banco de Talca, decía, eso lo decía la senadora Bodanovich. ¿Todo aquello es secundario, dice usted? Mire, aquí la gente evalúa al presidente de la República, porque
porque traer a alguien de la montaña que no tenga ningún conflicto de interés y traigamos a un beato es muy complejo porque eso no existe. Todos han sido cuestionados de una u otra manera. Y por lo tanto aquí hay que evaluar que efectivamente el presidente Piñera dejó como legado como presidente de la República. Los casos judiciales, cualquiera puede ser acusado de cualquier cosa, lo importante es que se compruebe, cosas que no han sucedido en ninguno de los casos que usted me menciona, pero lamentablemente hoy día tenemos cierto, una beligerancia en respecto de su figura tremenda, cosa de ver lo que pasó en el estallido social. Pero como le digo, la gran mayoría de los chilenos hoy día reconoce la eficiencia y diría yo, la dedicación que el presidente Piñera le entregó al país. Como resultado tenemos, ¿cierto?, lo último, el manejo de la pandemia, que fue impecable, y eso no lo puede desmentir nadie, el manejo de la reconstrucción. Y yo le pongo una pura comparación, Mirna, yo sé que son odiosas las comparaciones, pero cuando en Chile, después del tsunami y el terremoto, 200.000 viviendas fueron destruidas, y el presidente Piñera las pudo reconstruir en 4 años, uno lo compara con lo que ha pasado aquí en Valparaíso y en Viña, que el gobierno se felicita por después de un año haber construido 53 de las 7.000. Entonces, uno ve un nivel de inoperancia y uno dice, ¿dónde está Piñera para que venga a resolverle el problema a esta pobre gente? Entonces, de verdad que uno echa de menos ese tipo de cosas que son menospreciadas por la gente de izquierda, la eficiencia, el buen uso de los recursos, la dedicación full a tu pega, cosas que son valores importantes hoy día para los chilenos, y por eso hoy día el presidente Piñera es el mejor evaluado de los últimos 40 años. Ya, y lo último, diputado Sauerbaum, lo dejo también porque usted tiene que concentrarse ahora en lo que va a pasar con la reforma a las pensiones. Pero, ¿qué le parece que el diputado Johannes Kaiser haya decidido que no va a participar en una primaria con Chile Vamos, pero por sobre todas las cosas por haber votado o por querer votar a favor de esta reforma? Bueno, yo creo que, con todo respeto y cariño por Johannes, yo creo que se le subieron los humos a la cabeza. En todas estas elecciones vamos a tener un personaje de este tipo, ¿cierto? A propósito de los populismos y a propósito de las soluciones fáciles. Nosotros somos un partido de larga trayectoria en el país, y somos un grupo político que le da estabilidad y le da gobernabilidad al país. Estamos dispuestos a conversar y a incluir en nuestras primarias a las personas que tengan un denominador común en la centro derecha, pero tampoco estamos dispuestos a ser chantajeados por quienes representan a grupos minúsculos de grupos de presión. Y yo prefiero tener diría yo, una primaria que esté basada básicamente en la discusión de nuestras ideas. De hecho, la gran preocupación que hoy día tiene Renovación Nacional, le paso el dato, estamos escribiendo hoy día el programa de gobierno que le vamos a presentar a Evelyn Matei. Esas son nuestras preocupaciones. Que alguien suba 2 puntos, 1 punto más en las encuestas, a nosotros nos importa poco. A nosotros nos importa tener un buen programa de gobierno que saque a Chile de este estancamiento económico y social que hoy día tenemos, más que estar en discusiones, digamos, con personajes que aparecen en las encuestas por ser TikTok, ¿cierto? Twitter y estos programas que son casi de farándula política, cosa que nosotros miramos desde lejos porque nosotros estimamos que la política es mucho más serio que lo que se hace. Claro, solo en el punto de lo que decía usted sabe que ayer se produjo este conflicto no conflicto, sino que un entrevero entre la candidata Matei y el subsecretario Luis Cordero a Sí. propósito de las expulsiones, ¿no es cierto? Entonces él le respondió a la candidata Matei diciéndole no solo hay que tener coraje y decisión, que el gobierno lo tiene para expulsar, sino que si se quiere postular a la primera magistratura del país también hay que tener contexto de realidad en atención a las críticas, ¿no es cierto?, que hacía. ¿Se ve tironeada la candidata por estas posturas más extremas de Kaiser o de Kast? No, mire, a mí me ha sorprendido, yo quiero ser súper franco, yo tengo una relación de cercanía con ella, conversamos harto, y a mí me ha sorprendido la definición política que ella tiene. Yo creo que no se va a dejar presionar por los sectores más extremos de la derecha, que nosotros sabemos no van a querer estar con nosotros en la primaria ni en la papeleta, porque ellos tienen que fortalecerse en su pequeño grupo, igual como lo hace el Frente Amplio. Igual como el presidente Boris le sigue hablando a su 30%, ellos le siguen hablando a su porcentaje menor y se quieren fortalecer ahí porque no tienen vocación de mayoría.
Evelyn Matei tiene un proyecto político que tiene convocante, que quiere hacer y desplazarse a los sectores más moderados de centro, justamente para poder recuperar la estabilidad económica, social, pero también el diálogo político. Yo, por último, Mirna, algo que no le dije al principio, Dígame. pero lo que yo más destaco de este acuerdo, independiente de las cosas técnicas que podemos discutir después, Claro. es justamente el cambio del ánimo, porque hoy día yo creo que el gobierno entendió y sobre todo los más jóvenes del Frente Amplio que no querían conversar con nadie y no presentar ningún proyecto si no era como ellos querían, que el diálogo es importante. Escupieron, ¿cierto?, los 30 años o los 40 años de conversación y estas cocinas que ellos decían que se hacían de espalda a la gente, terminamos en una más chica que en una cocina de departamento, en una de estas cocinas americanas, más chiquitita todavía, pero se logró un acuerdo positivo para los chilenos y conversar nunca va a ser malo. Y yo creo que ojalá esto sea un cambio de giro para que la gente más radicalizada de izquierda también entienda que el diálogo le hace bien al país. Ya pues, diputado Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional por la región de Ñuble, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, que estés bien, hasta luego. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeut. Más información en coopeut.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia. Tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando con el doctor en ciencia política, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y autor del libro Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado, Juan Pablo Luna. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.